Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy vamos con la arquitectura del lenguaje infantil. Soy Loli Fernández de Sanidad y Colores y hoy voy a explicar la adquisición del lenguaje infantil, es decir, cómo los niños y niñas pasan de comunicarse con llanto, gestos y miradas a utilizar palabras, frases y conversaciones completas. El lenguaje no aparece de repente, obviamente, no es algo que el niño consiga de un día para otro, sino que se construye poco a poco. Podemos imaginarlos como una casa, como un edificio. Primero necesitamos una base sólida y después se van colocando diferentes pisos. Si la base no está bien construida, los pisos de arriba pueden tener dificultades. En esta presentación vamos a ver que el lenguaje está, pues depende de muchos factores. Por un lado, está la parte biológica, el cerebro, la audición, la atención, la memoria y la capacidad del niño para imitar y aprender, pero también es fundamental, que hablamos mucho en logopedia, del entorno, de la familia, las personas que hablan con el niño, las canciones, los cuentos, los juegos, las rutinas y todas esas experiencias comunicativas del día a día. Para un examen es importante recordar pues, que el lenguaje infantil no solo es decir palabras, el lenguaje incluye comprender, mirar, atender, escuchar, señalar, imitar, turnarse, usar gestos, entender significados, formar frases y participar en conversaciones. Por eso, cuando valoramos el desarrollo del lenguaje, no nos fijamos únicamente en cuántas palabras dice un niño, sino también en cómo se comunica y cómo comprende lo que ocurre a su alrededor. En cuanto a esta diapositiva, vemos que el desarrollo del lenguaje se puede mirar desde diferentes perspectivas. Es como si usáramos cuatro gafas distintas para entender el mismo proceso. La primera lente es la biológica, aquí nos fijamos en el cerebro, la maduración neurológica, la audición y las capacidades innatas del niño. Los seres humanos nacemos preparados para aprender lenguaje, pero esa capacidad necesita desarrollarse. La segunda lente es la cognitiva. Esta se relaciona pues con procesos como la atención, la memoria, la percepción y la capacidad de asociar ciertos sonidos con significados. Por ejemplo, para aprender la palabra perro, el niño necesita escuchar esa palabra varias veces, verla asociada al animal y guardar esa información en su memoria. La tercera lente es la social. El lenguaje se aprende con otras personas. Un bebé aprende mucho cuando su madre, su padre, sus abuelos o sus cuidadores le hablan, le miran, le responden y juegan con él. La interacción es clave. La cuarta lente es la lingüística. Aquí ya nos fijamos en los componentes propios del lenguaje, los sonidos, el vocabulario, la gramática, el significado y el uso social del lenguaje. Para examen, una idea clave es que ninguna de estas perspectivas por sí sola explica todo el lenguaje. El desarrollo lingüístico es el resultado de la interacción entre biología, cognición, sociedad y estructura lingüística. En cuanto al debate de la naturaleza, pues aquí aparece una pregunta fundamental. ¿El lenguaje nace con nosotros o lo aprendemos del ambiente? La respuesta más completa sería que intervienen las dos cosas. Por un lado, los seres humanos nacemos con una predisposición biológica para aprender ese lenguaje. Nuestro cerebro está preparado para reconocer sonidos, detectar patrones y aprender una lengua, pero por otro lado, esa capacidad necesita un entorno que la active. Si un niño no recibe el lenguaje, si nadie le habla, si no hay interacción, esa capacidad no se desarrolla de la misma manera. Por eso se habla de una relación entre la naturaleza y la crianza. La naturaleza sería la parte innata y lo que traemos de base, y la crianza sería el entorno, la estimulación, los cuidados y las experiencias comunicativas. Un ejemplo sencillo sería un niño puede nacer con la capacidad de aprender cualquier idioma, pero aprenderá el español, gallego, portugués, inglés u otra lengua según el idioma que escuche en su ambiente. Para examen, pues no debemos decir que el lenguaje es solo innato, sino que ni que también es solo aprendido. Lo correcto es explicar que el lenguaje surge de la interacción entre una predisposición biológica y un entorno comunicativo rico.
Tenemos un equipamiento, ¿no?, de serie de 0 a 12 meses. El primer año de vida el bebé todavía no habla como un niño mayor, pero ya está desarrollando las bases del lenguaje. Desde el nacimiento el bebé se comunica mediante el llanto, la mirada, los gestos, las expresiones faciales y los movimientos corporales. El llanto, pues no es o sea, no es lenguaje verbal, pero sí es una forma de comunicación, porque permite expresar hambre, dolor, sueño o malestar. Poco a poco van apareciendo los sonidos vocálicos, los gorjeos, el balbuceo. El balbuceo es muy importante porque es como un entrenamiento del aparato fonador. El bebé practica sonidos, sílabas y ritmos, ma, ma, ba, ba, aunque todavía no tengan significado claro. También aparece la atención conjunta. Esto ocurre cuando el bebé y el adulto prestan atención al mismo objeto a la misma situación. Por ejemplo, el adulto mira un juguete, el bebé también lo mira y el adulto dice, mira, un coche, bebé. Esta escena ayuda muchísimo a aprender las palabras. En esta etapa también se desarrolla la permanencia del objeto, la imitación y la capacidad de reconocer voces familiares. El bebé empieza a distinguir sonidos, sonidos del habla, acostumbrarse a la lengua que escucha en casa. Para examen de 0 a 12 meses no debemos pensar que no hay lenguaje. Hay comunicación preverbal, interacción comunicativa inicial, balbuceo, balbuceo canónico, atención conjunta y comprensión temprana. ¿Qué pasa con el despertar de la intención? Pues en esta etapa el niño lo que empieza es a comunicarse con más intención. Aquí no solo llora o emite sonidos por reflejo, sino que empieza a usar la mirada, los gestos, los sonidos para conseguir algo. Por ejemplo, pues a ver, puede mirar un objeto, mirar al adulto y volver a mirar al objeto. También puede señalar, levantar los brazos para que lo cojan, decir sonidos para llamar la atención o entregar un objeto para iniciar un juego. La intención comunicativa significa que el niño comprende que puede influir en los demás mediante la comunicación. Es decir, entiende que si hace algo, el adulto puede responder. Esto es fundamental porque antes de hablar con palabras, el niño ya aprende para qué sirve comunicarse. Aprende que puede pedir, rechazar, mostrar, compartir, protestar o llamar la atención. Para un logopeda, esta etapa es muy importante. Si un niño no señala, no mira, no comparte intereses o no intenta comunicarse, puede ser una señal de alerta. No siempre significa que haya un trastorno, pero sí conviene observarlo. Para examen, la intención comunicativa es la base de la comunicación funcional. Antes de que aparezcan las palabras, debe aparecer gestos, miradas, turnos y atención conjunta e interés por comunicarse. En cuanto a aquí, bueno, aquí esta diapositiva, pues hay un lenguaje que se aprende en interacción, por eso esta diapositiva habla de una coreografía. Es como si un adulto y un niño bailaran juntos. Cuando un adulto habla con un bebé, normalmente adapta su forma de hablar. Usa frases más cortas, voz más expresiva, más entonación, más repeticiones y muchas pausas. Esto no es casualidad, ayuda al bebé pues a captar la atención y a comprender mejor. También son importantes los turnos. Aunque el bebé no hable, el adulto puede actuar como si hubiera una conversación. Por ejemplo, el bebé hace ah y nosotros qué decimos, sí, me cuentas, bebé. Venga, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué me quieres decir? Espera otra respuesta y así el niño aprende a comunicar y aprende a que comunicar es alternar turnos. La imitación también es clave. El bebé imita sonidos, gestos, expresiones del adulto. El adulto también imita al bebé, reforzando sus intentos comunicativos. Aquí aparece una idea muy importante. El adulto no debe hablar todo el tiempo sin dejar espacio. Tiene que observar, esperar y responder. Esto facilita que el niño participe y es mucho más interesante. Para el examen, pues la interacción adulto-niño es esencial para el desarrollo del lenguaje. El adulto actúa como un modelo mediador y facilitador, ajusta el lenguaje al nivel del niño y da significado a sus intentos comunicativos.
Bueno, aquí aparece la protopalabra, hay una evolución prelingüística de los 0 a los 14 meses. Tenemos varias etapas, la fonatoria, donde están los llantos, los sonidos, el arrullo, que es pues el aga, el juego vocálico, que es de los 4 a los 7, que son esos ruidos consonánticos y la exploración, el balbuceo canónico, que es de los 7 a 10 meses, que son pues ma, 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 ba, 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 el balbuceo variado, que es ya de los 10 a los 14, y esa combinación de consonantes, baguga, etcétera. Y luego pues ya con los 10 meses o más aparecen las protopalabras, que son las formas fonéticamente consistentes, y ya el niño pues ya habla bastantes más cositas. Aquí hay un filtro infantil, hay una estructura silábica, como cuando dice zapato, pato, luz, y esa asimilación es el input y el output, ¿vale? Aparece la asimilación y la sustitución. Aparece un significado, hay esa anatomía de las 50 palabras alrededor de los 2 años y bueno, pues aquí los niños asocian los primeros sonidos con las entidades perceptivamente salientes, ¿vale? Antes que con los conceptos pues más complejos. Luego hay una explosión léxica a los 18 meses de un goteo a 9 palabras por día, ¿vale? Os dejo ahí el cómo es lo que es el plano, ¿vale? De edad. Y luego, pues, serían las reglas semánticas del niño, hay unos desajustes donde el niño aplica una palabra, como usar una palabra perro solo para referirse a esa mascota de su casa y no a los perros de toda la calle, que perros obviamente son todos, y una sobreextensión donde usa papá para todos los hombres o adultos, eh, o agua para todos los líquidos, ¿vale? Hay dos rutas hacia el lenguaje, el estilo referencial y el expresivo. Aquí el referencial, pues tenemos un enfoque más analítico, centrado en esos objetos inanimados, y el expresivo es como más holístico, está centrado más en las personas y en la interacción social, ¿vale? Es más frecuente en niños y el referencial, sin embargo, es más frecuente en niñas. Perdonar. Que tengo problemas hoy con la presentación y no sé qué pasa. Bueno, hay un salto en la estructura, ¿vale? Estas ya son las últimas diapositivas. Bueno, esto es un ejemplo de cómo sabemos que el niño aplica estas reglas abstractas y no solo repite la memoria. Y luego, pues ya os dejo aquí el engranaje completo, núcleo, segunda capa que sería la fonología, el léxico y semántica, la morfosintaxis y el anillo exterior, que sería lo que es la pragmática social, ¿vale? Aquí el motor es la intencionalidad, los turnos del habla y el mocerese, que también suele caer en examen, y aquí, bueno, pues que ninguna estructura interior funciona sin la presión y el andamiaje del entorno social. Bueno, pues esto es todo, hasta luego y nos vemos en la siguiente clase.